Saludos a todos, mi nombre es Gabriel González Calvo. Hoy es domingo 16 de junio del 2024 y vamos a hacer una pequeña reflexión sobre los tributos en Costa Rica. Entonces, antes de iniciar con el tema, vamos a definir qué son tributos y de ahí vamos a sacar las características generales sobre este concepto. De acuerdo al artículo 4 de las normas y procedimientos tributarios, define que son prestaciones en efectivo, en dinero, por medio de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y esto que exige a los contribuyentes para obtener beneficios y así poder cumplir con las obligaciones del Estado. Todo basándose en los principios de capacidad económica. Entonces, conociendo este concepto, vamos a generar las características. Primera característica que vimos es que son prestaciones de dinero. Obviamente todo esto va ligado a lo que se establece en la ley. Que ahí viene el segundo. Son exigidas de acuerdo a potestades tributarias. Y la tercera es que solamente por ley se establece un tributo, ¿verdad? Entonces por eso son exigidas, no son voluntarias, son obligatorias y están exigidas para poder cumplir esos fines. De ahí viene la cuarta característica, es que deben cubrir los gastos que fueron creados. Eso quiere decir de que por ejemplo, la ley de casas de lujo fue creada para poder cubrir gastos generados para crear casas de beneficencia social. Entonces, si esa ley fue creada para eso, se cobra el impuesto, pero no puede usarse para otra cosa, solamente para lo que establezca la ley. Como vimos, está dividida en tres tipos de categorías, que es impuestos, tasas y contribuciones especiales, que más adelante vamos a hablar sobre eso. Y por último, su sexta característica es que su enfoque tributario va basado en los principios de capacidad económica, ¿verdad? Entonces, ya generando eso, pues vamos ahora sí de lleno a entrar con las características, diferencias y similitudes que tienen estos tres tipos de tributos. Entonces, primero vamos a definir la diferencia entre un tributo de impuesto y el tributo de contribuciones especiales. ¿Cuál es la diferencia general que existe? Bueno, primero es que la primera, lo que son los impuestos, son obligatorias, son una obligación del contribuyente independientemente de cualquier otra actividad relativa a lo que contribuye. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, si yo voy a comprarme un chicle, o voy a ir a comprarme una camisa, o voy a cenar a un restaurante, yo pago unos impuestos sobre eso. Y no precisamente tiene que ver con la actividad que yo hago. Por ejemplo, si yo soy consultor, si yo soy abogado, si hago un trabajo por servicios profesionales, si tengo una empresa. Diferente tiene que ver con la contribución especial, donde ahí sí, ¿verdad? Ahí sí se define de acuerdo a la actividad que se hace y a la razón de su obligatoriedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, si yo hago una empresa, yo pago impuestos y tributos de acuerdo, pago tributos de acuerdo a esa actividad que yo haga, no ligada propiamente a otras actividades. Entonces eso sí es importante tenerlo en cuenta. La segunda característica o diferencia que podemos ver entre lo que son impuestos y lo que es contribuciones especiales es que la contribución la contribución es por tiempo indefinido, la contribución por impuestos, es decir, que siempre se paga, ¿verdad? A cambio, el tema de la contribución especial es por tiempo definido. Es decir, que si yo empiezo mi actividad económica, empiezo a pagar impuestos, pero cuando termine esa actividad, dejo de pagar impuestos, ¿verdad? Entonces sí es importante tener claro esos conceptos.
Y otra característica es que la contribución de estos impuestos, en caso de los impuestos, perdón, de estos tributos, en caso de los impuestos, es que contribuye a todos, ¿verdad? Y afecta a todos, nos beneficia a todos. A cambio, los de contribución especial solamente afectan a ese contribuyente, ¿verdad? O sea, da impuestos y solamente él es el que tiene que pagar sobre ese tributo, ¿verdad? Entonces, esas son una de las 3 características principales, ¿verdad? Que se puede dar. Recordemos que en caso de impuestos, su destino llega acá a una caja general, se llama Caja Única del Estado, donde se distribuye ese ingreso y lo distribuyen de acuerdo al presupuesto nacional. O en caso de la ley, en caso que exista una ley que asigne ese impuesto directamente hacia un destino específico, por ejemplo el que vimos ahorita, el de la ley de impuestos de casas de lujo, entonces ahí sí va destinada propiamente a bien social, ¿verdad? Entonces sí están bien establecidas y son constantes, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver el tema entonces de la tasa, porque ya hablamos lo que son impuestos y lo que son contribuciones especiales. ¿Qué es la tasa? Bueno, la tasa en este caso es una obligación igual de un tributo generado, pero por una contrapartida. Recordemos que el impuesto no hay una contrapartida, es decir, yo pago el impuesto por ventas, por ejemplo, impuesto de valor agregado, pero no hay una contrapartida o establecida. A cambio aquí sí, aquí las tasas se establecen por un servicio estatal. Por ejemplo, yo voy a ir necesito generar una constancia de nacimiento, entonces tengo que pagar un impuesto que es una tasa, que es lo que llamamos los famosos timbres fiscales. Entonces pago el timbre y ellos me dan y da validez a ese documento. Pero entonces, ¿podemos decir que es un precio público? No. Recordemos que las diferencias entre precio público y tasas tienen similitudes, pero sí hay diferencias. Recordemos que el precio público no es un tributo. Ya, recordemos que el tributo está asignado por ley, ¿verdad? En este caso, las tasas es un tributo y por ende están asignadas por ley y solo la brinda el Estado. Es decir, que una institución privada no puede brindar o cobrar por tributos. A cambio, el precio público, sí, el precio público está ligado bajo un contrato, ¿verdad? Un contrato y es voluntario. Recordemos nuevamente, los tributos son obligatorios. Y en este caso está por un contrato y eso sí, los precios están regulados por ARECEP, que es la entidad reguladora de los servicios públicos. Un precio público lo puede ejercer tanto el Estado como lo puede ejercer el servicio una entidad privada. Entonces, por eso la importancia. Entonces vemos las características del precio público se asigna, está definido por un contrato y está regulado por ARECEP. En cambio, los tributos son obligatorios, son definidos por ley y solamente lo hace el Estado. Entonces ahí tenemos las diferencias y características que tienen las tasas, ¿verdad? Ahora bien, ya viendo este concepto, vamos a ver qué es la obligación principal, ¿verdad? Y qué son las obligaciones tributarias accesorias. Entonces, el principal prácticamente es el pago del tributo, ¿verdad? Esto lo hablamos cuando vemos un tema de contribuciones especiales. Por ejemplo, el pagar el impuesto de renta. Entonces, el pago del impuesto es un tributo y yo tengo que pagarlo. Ese es prácticamente el pago, el principal. Cuando hablamos de deberes formales, estamos hablando lo que va ligado a la formalidad, la inscripción de la empresa,
si hay cambios de dirección, si hay por ejemplo, si yo ya voy a liquidar la empresa y esa información que yo tengo que dar, ¿verdad? Son partes fundamentales de eso. Entonces, ya teniendo en cuenta esos deberes formales, ¿por qué me sirve? Bueno, obviamente yo como parte del contribuyente ante la sociedad y también por responsabilidad, tengo que mantener actualizada, incluso si mi empresa pues decidí cambiarla a otro tipo de tributación, digamos, por ejemplo, de una tributación más específica o una más general, ¿verdad? Entonces, eso también depende de las tasas de impuestos que se le asigne. Entonces, eso es importante. Ahora bien, entonces, eh, teniendo en cuenta las tres características de impuestos, que son una obligación de un hecho, independientemente de la actividad relativa, pero que yo pago, las tasas que sí son, recordemos que los impuestos no precisamente van una contraprestación del servicio, a diferencia de las tasas que sí van una contra partida de servicios, como el impuesto o el servicio de agua, el servicio de recolección de basura, donde yo sí tengo que pagar, y los timbres, por ejemplo, o la contribución especial que ya va ligada a una empresa. Esa son los tres tipos que generan. Pero entonces, lo que es las cuotas de la Caja Costarricense del Seguro Social, los aportes que uno hace en cuanto al tema de seguridad social, ¿qué son? Bueno, entonces basados en estos principios, podemos decir que los aportes son parte de la contribución especial. ¿Por qué? Porque yo contribuyo mientras labore, mientras tenga una empresa, ¿verdad? Cuando yo deje de hacerlo, pues no puedo contribuir porque la ley especial para la caja, eso es lo que nos manda, que se basa obviamente con los principios de capacidad económica. Entonces, de ahí es donde se genera lo que es la obtención de esos recursos. Y entonces el 10% de los servicios que se paga a un restaurante es un tributo. Bueno, recordemos el principio que aunque está definido, el 10% nace para poderle dar como propina a a los meseros y demás. Eso por ley eso no es parte incluso de declarar a nivel del impuesto de valor agregado, por lo cual no es un tributo, ¿verdad? No es un tributo. Entonces, ahora bien, ya teniendo en cuenta a grosso modo estos conceptos de impuestos, tasas y contribuciones especiales, a quién afectan, a quién no, los intereses que me da, al final de esto lo importante es hacer esa reflexión de cómo debo pagar, qué debo hacer y por tema de responsabilidad como contribuyentes, al final todo esto es un beneficio para el país, dado que esa contribución que se da va para poder solventar todos los gastos públicos, como carreteras, hospitales, pagos de planillas y demás, que tanto bien nos hacen para el país. Entonces, les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.